Spoilers. De Mati Werner, tenemos a Pablo Riera acá, Guidense Tagliasucci, dos amigos de la casa que trabajan en temas de física, computación aplicada a salud mental, y ahora Mati va a contarnos que estuvo haciendo su tesis y luego los jurados que evaluarán el contenido. Bueno, ahora sí. Bueno, bienvenidos a mi tesis de licenciatura. Como contó Diego, yo lo hice bajo la dirección de Diego y de la UAM Beloli, que se encuentra acá del otro lado del Zoom. Mi tesis se titula Una mirada a la mente de Vincent Van Gogh a través de sus pinturas y escritos, un estudio sobre marcadores mentales multimodales usando NLP y Deep Learning. Como se imaginarán, a partir de la portada de la tesis, hoy vengo a hablarles en gran parte de Vincent Van Gogh. Van Gogh fue un pintor nacido en 1853 en Países Bajos, quien nos dejó una gran cantidad de obras de arte que pintaron en muy poco tiempo. Van Gogh se caracterizó por ser un pintor que pintaba muy rápido. La mayoría de sus obras las confeccionaba en tan solo 1, 2 o 3 días. Y además de sus pinturas, fueron conservadas al día de hoy muchas de sus cartas, la mayoría de ellas dirigidas a su hermano, que se llamaba Theo, en donde contaba con mucha transparencia sobre su proceso creativo, sobre sus estados emocionales y sobre su vida cotidiana. Y Van Gogh tenía también un estado de salud muy delicado y es conocido por haber sufrido varios brotes psicóticos, razones que lo convirtieron en alguien muy estudiado por la comunidad psiquiátrica con el objetivo de develar sus posibles trastornos mentales. Y la principal pregunta detrás de mi tesis es, ¿existen marcadores de estados mentales alterados en las pinturas de Van Gogh? Es decir, ¿habrá indicios o patrones en sus pinturas que de cierta forma den cuenta de sus momentos psicóticos o de sus momentos de bienestar? Bien, antes de contarles cómo decimos abordar esta pregunta, quiero comentar brevemente cuál es la línea de investigación en la que se enmarca mi tesis. Mi tesis está en la línea de investigación de la psiquiatría computacional, que es un campo relativamente nuevo e interdisciplinario que introduce herramientas computacionales a la psiquiatría. Esto lo hace porque en la psiquiatría tradicional el diagnóstico lo hace el psiquiatra a partir de entrevistas, de la observación del discurso y del comportamiento del paciente, pero no tiene test objetivos de rutina, a diferencia de lo que pasa en otras áreas de la medicina, como son rayos X o test de laboratorio. Entonces, la idea de la psiquiatría computacional es contribuir a la labor del psiquiatra en el diagnóstico de los trastornos mentales, creando los análogos a estas medidas objetivas que puedan ser analizadas automáticamente y que mejoren los diagnósticos y los tratamientos. Entonces, la idea de la psiquiatría computacional, la filosofía principal es poder redirigir las habilidades blandas del psiquiatra a la interacción con el paciente y en todo lo que se pueda cuantificar o automatizar, que la computación dé un paso adelante. Para contarles un poco más en concreto cuáles son los antecedentes más vinculados a mi tesis, los trabajos precursores de la psiquiatría computacional podemos encontrarlos en los 90, donde surgieron los primeros modelos matemáticos y computacionales aplicados a la neurociencia, pero recién en los alrededores del año 2010 podemos hablar de que nace la psiquiatría computacional, propiamente dicha, porque en esos años hubo trabajos pioneros que buscaron caracterizar los trastornos mentales en términos computacionales, pero ahora poniendo el foco mejorar los diagnósticos y los tratamientos, es por eso que podemos hablar de psiquiatría computacional. Y un gran protagonista de la psiquiatría computacional es y viene siendo el discurso. Hay muchos trabajos que aplicaron Natural Language Processing al discurso. Hay, por ejemplo, estudios del 2014 y del 2015 en donde estudiaron alteraciones en el discurso provocadas por el consumo de sustancias psicoactivas o por trastornos mentales y encontraron diferencias muy significativas entre los grupos de control y los grupos experimentales. Y si bien el discurso es un factor de análisis muy importante, vienen siendo dejadas de lado otras formas de expresión, como por ejemplo la forma de mover las manos, los gestos, la forma de caminar, o los dibujos, y hago énfasis en dibujos porque es como se imaginarán lo que más tiene que ver con mi tesis. Hay un trabajo muy importante para nosotros del 2020 que nosotros consideramos un antecedente muy importante, en donde propusieron un método automático para analizar el Clock Drawing Test. El Clock Drawing Test es un test de dibujo que se hace en papel y lápiz, que se usa en instituciones psiquiátricas, que ahora se los voy a presentar, pero en este trabajo lograron usar Deep Learning para mejorar la evaluación de este dibujo, superando la performance de psiquiatras expertos en el análisis de este dibujo. Esta es la pinta que tiene el Clock Drawing Test. Este dibujo lo saqué de este paper que les comentaba, donde muestran como ejemplo los dos primeros dibujos de la izquierda son relojes que pasan la evaluación y los 4 de la derecha son relojes que no la pasan, justamente por las alteraciones visuales y espaciales en el dibujo. Es un test en papel y lápiz en donde el psiquiatra le da al paciente no una hoja en blanco, sino una hoja con simplemente un círculo dibujado y le pide que dibuje un reloj de agujas con una hora dada.
creo que ahora suelen ser las 11:10, porque está considerado por varios motivos como la hora más difícil de dibujar. Y la idea es que el psiquiatra identifique posibles alteraciones en este dibujo y se usa para diagnosticar demencia, Parkinson y otros trastornos mentales. Ahora bien, los puntos débiles de este dibujo en contextos tradicionales son los mismos que los de la psiquiatría convencional. Tiene mucho peso la subjetividad del psiquiatra en la evaluación de este dibujo y faltan criterios precisos para evaluarlo. Es decir, no hay un umbral súper definido de dónde pasa o no pasa el dibujo. Y este trabajo del 2020 usó técnicas de Deep Learning para automatizarlo y superó la performance, o sea, los resultados de psiquiatras expertos en el análisis de este dibujo. Entonces, nuestra idea cuando vimos esto fue extenderlo a dibujos libres, ¿no? Queremos buscar algo parecido, pero con producciones libres de pacientes que no tengan una consigna tan escueta como estas. Ahora bien, el problema es que es difícil de probar en clínica con pacientes actuales, más que nada por cuestiones de acceso a los datos, de dificultad de obtener datos de funciones psiquiátricas, así que como solución y como prueba de concepto, propusimos estudiarlo a Van Gogh, que Van Gogh sea nuestro paciente y que sus obras de arte sean los dibujos. Nuestra propuesta entonces va a ser crear un modelo para intentar predecir el estado mental de Van Gogh a partir de sus obras de arte. Nosotros decidimos subdividir esta idea en dos. Como recordarán, yo les contaba que además de las obras, tenemos un montón de cartas de Van Gogh, donde él contaba con mucha transparencia sobre su día a día y sus estados mentales. Así que una primera pregunta que nos hicimos es si existen marcadores mentales compartidos entre los cuadros y las cartas. Y para contestar esto, nosotros vamos a proponer un modelo de regresión que use las cartas para estimar su estado mental. Es decir, como tenemos información valiosa sobre el estado mental de Van Gogh en las cartas, vamos a estimar su estado mental a partir de las cartas y construir un modelo de regresión que use esas estimaciones. Y por otro lado, también les conté que Van Gogh sufrió varios brotes psicóticos. Así que nos preguntamos, ¿existirán marcadores mentales en los cuadros que den cuenta de sus brotes psicóticos? Para contestar esta pregunta, nos vamos a proponer un modelo, esta vez de clasificación, que use sus crisis médicas. Es decir, que dado un cuadro, nos vamos a preguntar si podremos predecir si Van Gogh se encontraba en las cercanías o no de uno de sus brotes psicóticos. Empezando por el primer experimento, vamos a buscar marcadores mentales compartidos entre cuadros y cartas. Nuestra idea principal va a ser usar las cartas en las cercanías de cada cuadro para extraer de ellas una medida del estado mental del pintor en ese momento. Es decir, las cartas cercanas al intervalo de confección de cada cuadro. Sabemos que Van Gogh contaba en sus cartas sobre su angustia, su ansiedad, el proceso de elaboración de su arte y su día a día. Y hay un trabajo del 2020 que también es un antecedente muy importante para este trabajo, en donde estudiaron posibles diagnósticos de Van Gogh usando también su correspondencia y usando SSID-4, que es una entrevista psiquiátrica semiestructurada usada para detectar estados mentales alterados, que ahora se las voy a presentar. Pero lo importante es que la utilización de una entrevista de estas características, justamente estructuradas, muestran que hay lugar para desarrollar un método automático que sea objetivo y consistente, es decir, que la computación dé un paso al frente. Esta es la pinta que tiene la entrevista clínica. Esta es una de las tablas que yo saqué de este paper, que muestra que las preguntas que hace son si, por ejemplo, una vez te excediste con el alcohol, si una vez consumiste drogas callejeras, si una vez tomaste medicina que te hayan recetado de más, si tuviste un ataque de pánico, etc. Y tenemos un montón de datos de texto. Entonces, tuvimos que hacer el preprocesamiento típico en problemas de NLP. Lo que hicimos fue transformar a minúsculas, eliminar saltos de línea, contracciones, tanto de las cartas como de la entrevista clínica. Transformamos todas las palabras a word embeddings usando fastText. Un word embedding, para quienes no sepan, es una representación vectorial de una palabra que busca capturar en la orientación espacial del vector la semántica de las palabras. Este es un ejemplo típico que se da con word embeddings, donde la idea es que si tu modelo de word embeddings es bueno, vos al vector de king le puedes restar man, sumarle woman, que te dé queen, o algo muy parecido. Es decir, manipularlos vectorialmente conservando la semántica de las palabras. Y en particular elegimos usar fastText porque es una biblioteca de código abierto, muy eficiente y muy utilizada en problemas de NLP. Y esto nos va a permitir medir la distancia semántica entre las palabras usando la distancia coseno, que ignora la magnitud de los vectores y se fija justamente en la orientación en el espacio de los mismos. El análisis, ahora sí, que hicimos para etiquetar sus cuadros fue el siguiente. Sabemos que esta entrevista clínica que les compartía se usa para diagnosticar trastornos mentales. Típicamente lo usan médicos clínicos y psiquiatras en guardias donde ingresan pacientes, y esta entrevista tiene todo un sistema de puntaje que, de acuerdo a las respuestas que da el paciente, este puntaje ayuda a elaborar un diagnóstico del paciente. Sabemos que medir la distancia semántica entre las cartas de Van Gogh y SSID-4 nos va a indicar qué tan cerca está el contenido de cada carta de Van Gogh de los distintos ejes temáticos
de esta entrevista. Y esta medida nos va a servir como un indicador de cuánto contenido asociado a enfermedades psiquiátricas existe en las cartas de Van Gogh. Y por último, promediar estas medidas para el conjunto de cartas en la cercanía de cada cuadro, que es lo que les decía que va a ser importante, va a construir un estimador del estado mental de Van Gogh al momento de pintar ese cuadro. Más en concreto, este diagrama cómo fue todo el pipeline que hicimos para construir las etiquetas, es decir, los valores estimativos del estado mental de Van Gogh para cada cuadro. Por un lado, lo que hicimos con la entrevista psiquiátrica S6D4 fue clusterizarla y formar distintos grupos de palabras con el objetivo de obtener distintos tópicos de la entrevista. Y armados estos grupos de palabras, lo que hicimos para cada cuadro fue seleccionar las cartas en la ventana temporal de más o menos 7 días. Por último, para este conjunto de cartas tomamos la distancia coseno para cada uno de los clústeres que obtuvimos de la entrevista clínica y normalizamos estos valores, porque nuestro modelo de Machine Learning van a estar valores normalizados, lo llamamos a media 0 y a bioestándar 1, y esto nos dio nuestros valores de etiquetas. Acá hago una aclaración, con etiquetas no me refiero a algo discreto, sino a valores continuos, algo que estamos tomando valores de distancia, estamos usando la operación de distancia coseno. ¿Cuántos valores de etiqueta computamos para cada cuadro? Bueno, en particular, computamos una etiqueta por cada clúster distinto que obtuvimos de la entrevista, ¿no? Y la idea de cada clúster va a ser que capture un tópico distinto de la entrevista. Estos fueron los clústeres que obtuvimos. Yo seleccioné a mano algunas de las palabras porque eran bastante más. Y marqué en negrita un keyword que vamos a usar de forma identificatoria de cada clúster. En el primer clúster, que le vamos a decir el clúster de delusion, tenemos palabras como afraid, anxiety, anxious. En el segundo clúster, que es el clúster de panic, tenemos palabras también como activity, agitation, alcohol, etc. Y bueno, el tercer clúster es el de substance, tiene también palabras como abuse, account, etc. Estos fueron los valores que construimos usando estos clústeres. Estos son los valores de etiquetas para cada cuadro graficados cronológicamente según la fecha de confección del cuadro. Y para que no se preste a confusión, hay acá una cuarta etiqueta que nosotros le vamos a llamar etiqueta de all, que consistió en tomar la distancia coseno a todo el clúster, a toda la entrevista clínica como un todo, sin clusterizar. Y esto lo hicimos porque cuando vimos la etiqueta de delusion, que es la que está arriba a la izquierda, la de panic, que es la de arriba a la derecha, y la de substance, que es la de abajo a la izquierda, son realmente muy parecidas todas las líneas temporales, así que capaz que nos pusimos a pensar que capaz que hacer clustering en la entrevista fue un overkill y no logró efectivamente capturar distintos tópicos de la entrevista. Así que de forma de tener una variable experimental más, experimentamos con clustering y sin clustering, ¿no? Y esta cuarta etiqueta que graficamos acá es la que corresponde a no hacer clustering en la entrevista, a tomarla como un todo. Bien, construidos las etiquetas del modelo, procedimos a diseñar el modelo. Vamos a usar la red neuronal convolucional BGG16, al igual que el trabajo del Clock Drawing Test, como les decía, nosotros nos inspiramos fuertemente en ese trabajo. Esta red está preentrenada con el dataset de ImageNet, de un desafío del 2014, que tiene más de 1 millón de imágenes pertenecientes a 1000 clases distintas. Y lo que hicimos nosotros fue reemplazar las capas finales de clasificación de esta red de forma de hacer transfer learning para nuestra tarea. Es decir, queremos reaprovechar los pesos preentrenados de esta red para que se adapten más fácilmente a nuestra tarea. Una red neuronal convolucional, para dar un poco de introducción teórica a quienes no sepan, es una red neuronal que incorpora capas convolucionales. Las capas convolucionales tienen filtros, que son matrices con pesos, también conocidos como kernel, y lo que hacen estos filtros es hacer la operación de convolución sobre la imagen. La operación de convolución consiste en superponer estos filtros en la esquina superior izquierda de la imagen, y hacer el producto escalar, celda a celda, pues guardar la suma de todos esos valores en una nueva celda. Y esta convolución se va barriendo a lo largo de la imagen, es decir, se va desplazando hacia la derecha y hacia abajo. A medida que la red va entrenando los pesos de estos kernels aprenden a detectar distintas informaciones espaciales de la imagen, como patrones, formas geométricas, bordes, esquinas. Las redes neurales convolucionales tienen también típicamente capas de pooling, que se usan para reducir la dimensión de los datos y lograr mayores niveles de abstracción, y capas densas o fully connected, que usan las características extraídas por las capas convolucionales para la tarea en cuestión, sea de clasificación o de regresión. La BGG16, que es la red que nosotros decidimos usar,
es lo que se conoce como una red neuronal convolucional muy profunda, porque apila varias capas convolucionales, en particular tiene 13 capas convolucionales, y la idea de apilar varias capas convolucionales es que cada una de ellas logre un distinto nivel de abstracción sobre la tarea en cuestión. Por ejemplo, si nuestra imagen de entrada es un auto, que se alcanza a entender que es un auto, lo que esperaríamos es que las primeras capas convolucionales de la red aprenda patrones sencillos y concretos, como fibras geométricas, la forma de las ruedas, esquinas y bordes del auto, y a medida que nos adentramos en la profundidad de la BGG16, esperamos que las capas convolucionales más profundas aprendan cosas de mayor nivel de abstracción, como por ejemplo la forma del auto o la forma de las ventanillas, el capó, el tubo escape, etc. Nuestra arquitectura propuesta fue entonces utilizar las capas convolucionales de la BGG16 que se encuentran preentrenadas y descartamos las capas densas que tiene al final porque son las que consideramos que son menos transferibles a una nueva tarea, así que pusimos nuestras propias capas de regresión no entrenadas que nos van a dar como valor de output un valor de dimensión 1 que va a ser el valor numérico estimativo del estado mental de Van Gogh. Propuesto el modelo, una observación importante que hicimos sobre nuestros datos fue lo siguiente. Cuadros cercanos en el tiempo de Van Gogh tenían más probabilidad de ser parecidos en su composición. Estos son algunos ejemplos que yo recolecté a mano para ilustrar un poco esto. Cuadros que Van Gogh pintó en un mismo mes tienen más probabilidad de ser parecidos en sus estilos, en sus colores, o directamente son súper parecidos porque Van Gogh pintó la misma escena. Y esto es un problema para cómo estamos definiendo nuestro problema, porque como recordarán, nuestras etiquetas las estamos computando con las cartas en las cercanías temporales de cada cuadro. Y si los cuadros cercanos son parecidos y las etiquetas cercanas son parecidas, nuestro modelo podría estar aprendiendo asociaciones temporales entre los cuadros. Así que tuvimos que hacer algo para evitar este problema. Nuestra propuesta fue implementar Group Scaffold Cross Validation, dividiendo los cuadros en trimestres. En particular, dividir los cuadros en trimestres permite que cada uno de estos grupos, en cada fold, esté enteramente en el conjunto de entrenamiento o enteramente en el conjunto de validación. No pueden estar partidos entre los dos. Y de esta forma reducimos la probabilidad de que nuestra red aprenda estas asociaciones temporales. Por último, para validar el modelo, vamos a usar el coeficiente de correlación de Pearson para medir la correlación entre las etiquetas y las predicciones del modelo, dado que son dos variables continuas. Y vamos a ejecutar un permutation test, entrenando el modelo con las etiquetas permutadas aleatoriamente. Esto nos va a servir para tener una guía comparativa de qué también performa el modelo cuando permutamos las etiquetas de forma random. Lo que nos va a hacer, para lo que nos va a servir esto es que si nuestro modelo aprende igual de bien en el permutation test, entonces no está efectivamente aprendiendo más que de la distribución de las etiquetas en vez de la asociación entre las etiquetas y los cuadros, que es lo que queremos nosotros. Bien, estos fueron los resultados para una primera corrida inicial de nuestro modelo. Lo que hicimos fue entrenarlo durante 250 epochs para solo una de las etiquetas que habíamos computado antes, que es la etiqueta de Delusion, y validamos con un permutation test. El permutation test se encuentra abajo, a la izquierda está el coeficiente de correlación de Pearson, y abajo está el valor de correlación para el permutation test, arriba está el valor para nuestra corrida experimental. Y como pueden ver, esto fue un primer resultado muy positivo que muestra que nuestro modelo está efectivamente aprendiendo a predecir estas etiquetas, que como son valores estimativos del estado mental de Van Gogh, está efectivamente logrando encontrar marcadores mentales en los cuadros, justamente porque lo está pudiendo predecir muy bien. Y el p-valor asociado, que muestra la probabilidad de haber obtenido estas correlaciones si la correlación fuera cero, muestran que también es un resultado significativo. Esta fue una primera corrida experimental que hicimos, pero quisimos también explorar un poco con los hiperparámetros de nuestra red. Como les comentaba, nuestra red es una red híbrida donde conviven capas convolucionales preentrenadas y capas de regresión no entrenadas. Y esto, una observación que hicimos fue que si lo entrenábamos así como nosotros la conseguimos, en realidad no andaba. En realidad la red parecía siempre lo mismo y el coeficiente de correlación de Pearson nos daba none. Así que tuvimos que desarrollar cierta inteligencia para entrenar nuestra red convolucional, y para esto introdujimos dos definiciones. Por un lado, quisimos explorar en qué época descongelar las capas convolucionales, ¿no? Como tenemos capas de regresión que nosotros introducimos que no están entrenadas,
quisimos hacer un entrenamiento prematuro de estas capas no entrenadas y después hacer un fine-tuning propiamente dicho de toda la red, incorporándolo así a las capas convolucionales. A esto lo vamos a llamar unfreezing epoch, al epoch de nuestro entrenamiento en que vamos a descongelar las capas convolucionales. Ahora bien, cuando las descongelamos, también nos preguntamos cuántas capas convolucionales descongelar. Porque como les había dicho, las capas convolucionales aprenden cosas con distinto nivel de abstracción, las últimas son las capas más abstractas, que aprenden cosas más vinculadas a la tarea en cuestión, así que propusimos como variable experimental experimentar descongelando una distinta cantidad de capas convolucionales desde el final hacia el principio. Hicimos una exploración en cascada, dado que Grid Search habría sido demasiado costoso, usando únicamente la etiqueta de Delusion. Esto fue así porque cada corrida que hacíamos llevaba varias horas y que quisimos simplificar la experimentación. El valor de unfreezing epoch, es decir, de en qué epoch descongelar las capas convolucionales, lo exploramos en el rango 0, 30, 50 y 70. Para esta experimentación vamos a dejar fijo el valor de unfrozen layers. Y para la experimentación de unfrozen layers vamos a hacer lo contrario. Exploramos en el rango de 0, 3, 8 y 13 capas convolucionales, desde el final hacia el principio, donde 0 es, bueno, ninguna capa convolucional y 13 es descongelar todas las capas convolucionales de la BGG. Estos fueron los resultados para nuestra experimentación del valor de unfreezing epoch, de en qué epoch descongelar las capas convolucionales. Como les decía, acá dejamos fijo el valor de unfrozen layers en 3, descongelamos solo 3 capas convolucionales de nuestra red. Abajo está marcado con una línea punteada el permutation test asociado a estas corridas, y marcamos con una línea punteada vertical el unfreezing epoch de cada corrida distinta que hicimos. Lo que quisimos ver con esta experimentación principalmente es qué era mejor entre descongelar las capas convolucionales desde el vamos o descongelarlas de forma tardía. Y lo que esto nos muestra es que la única corrida que tuvo una tendencia a la baja de todas las que hicimos fue la de unfreezing epoch 0, que corresponde a descongelar las capas convolucionales desde el vamos, desde el inicio. Con lo cual, nuestra idea de darle un respiro, por decirlo mal y pronto, a nuestra red para que entrene primero las capas que nosotros introdujimos y recién después haga el fine-tuning de toda nuestra red, fue una buena estrategia. Y en particular, no hubo mucha diferencia entre las distintas corridas, además del 0, así que elegimos coronar ganadora en Freezing Epoch 30 simplemente para no gastar recursos. Nuestro hiperparámetro óptimo, según esta experimentación, va a ser que recién en el Epoch 30 vamos a descongelar las capas convolucionales. Y por último, una observación, nada más como un detalle, fíjense que interesante cómo en cada línea punteada vertical parece haber una especie de abismo en los valores de correlación medidos, que corresponden justamente a que estamos introduciendo más pesos a entrenar a nuestra red, con lo cual temporalmente el entrenamiento empeora para luego volver a repuntar. La experimentación de unfrozen layers la hicimos dejando fijo el valor de unfreezing epoch en 50, es decir, recién en el epoch 50 descongelamos las capas convolucionales, y acá experimentamos con descongelar 0, 3, 8 y 13 capas convolucionales, y fíjense qué interesante cómo los valores de correlación de Pearson bajan más para las corridas donde descongelamos más capas convolucionales, lo cual tiene mucho sentido dado que estamos introduciendo todavía más pesos al entrenamiento de nuestra red. Y lo que nos mostró esta experimentación, en el sentido de querer buscar cuál es el mejor valor de este hiperparámetro, fue que descongelar pocas capas convolucionales, en particular descongelar 3, fue mejor que descongelar ninguna y que descongelar muchas, ¿no? Fue mejor que descongelar 8 que descongelar 13. Esto está sumamente atado a la cantidad de epochs con los que nosotros fuimos a experimentar, que fueron acotados, fueron 250. Pero en base a esto que vimos, decidimos coronar ganador de esta experimentación a unfrozen layers 3. Teniendo estos valores de hiperparámetros optimizados, quisimos entrenar la red para todas las etiquetas. Como recordarán, yo les había mostrado antes que calculamos más de una etiqueta. Tenemos la etiqueta de Delusion, de Substance y de Panic, y una cuarta etiqueta que llamamos All, que correspondía a, en vez de clusterizar la entrevista, tomarla como un todo. Tomar los valores de distancia coseno de las cartas a la entrevista como un todo. Esta experimentación nos mostró que nuestra idea de clusterizar no nos permitió ganar nada, porque los mejores valores de correlación fueron alcanzados por la corrida de Panic, que era uno de los clústeres de la entrevista, y por la corrida de All, que era considerar la entrevista como un todo. Así que esto confirmó un poco esta sospecha que teníamos cuando vimos las líneas temporales, de que clusterizar iba a ser un overkill y no nos iba a dar tópicos lo suficientemente distintos de la entrevista.
Cuando entrenamos nuestra red para todas las etiquetas, quisimos hacer una reconstrucción final de la señal, de los valores que les había mostrado antes. Así que lo que hicimos durante el entrenamiento de la red con los parámetros óptimos fue guardar los pesos de la red para el mejor epoch de cada fold, y después cargar estos pesos del modelo para predecir todas las etiquetas y medir la correlación entre estas y las etiquetas originales. Y hacer esta reconstrucción final con estos mejores pesos de los mejores hiperparámetros de la red nos va a permitir tener una predicción final de las etiquetas bajo el mejor desempeño del modelo. Y estos fueron los gráficos que construimos en base a esto. Eran los mismos que les mostré antes, pero ahora superponemos en una línea naranja las predicciones hechas por nuestro modelo con estos mejores pesos. Y como pueden ver, el modelo fue capaz de reconstruir todas las señales con un coeficiente de correlación de Pearson muy bueno, en todas más o menos de 0,5, con lo cual nos quedamos muy conformes con los resultados, dado que esto está mostrando que el modelo está efectivamente aprendiendo a predecir estos valores estimativos del estado mental de Van Gogh. Así que como conclusiones de este primer experimento, podemos decir que respecto de las optimizaciones de hiperparámetros, que comenzar entrenando con las capas convolucionales congeladas fue una buena estrategia. Esto vimos en la experimentación de Unfreezing Epochs, donde vimos que dio peor descongelar desde el vamos, descongelar desde el epoch 0. Por otro lado, descongelar pocas capas fue mejor que descongelar muchas o ninguna. Esto lo vimos en la experimentación de Unfrozen Layers, donde vimos que descongelar 3 fue mejor que todo el resto. Por otro lado, cuando corrimos nuestro modelo para todas las etiquetas, vimos que clusterizar o no clusterizar no cambió los resultados, es decir, no había más información en ninguno de los clusters que en toda la entrevista en general. Y por último, y lo que es el resultado más importante de toda la tesis, las correlaciones halladas y su diferencia con el permutation test comprueban que el modelo está siendo efectivamente capaz de encontrar marcadores mentales en pinturas de Van Gogh, dado que está pudiendo construir valores que correlacionan muy bien con las medidas construidas a partir de las cartas. Pero bueno, como recordarán, había otro experimento. Yo les había contado también que Van Gogh sufrió varios brotes psicóticos, varias crisis médicas, que están documentadas por médicos contemporáneos a Van Gogh. Y la pregunta que nos hicimos es si será posible predecir estas crisis médicas a partir de los cuadros. Es decir, si dado un cuadro, podremos predecir si Van Gogh lo pintó en las cercanías de uno de sus brotes psicóticos o no. Estas son las 6 crisis médicas que sufrió Van Gogh, las sufrió a lo largo de su último año y medio de vida. Ahí marcamos con una cruz romana la fecha de su muerte. Y como pueden ver, las primeras 2 crisis y las últimas 3 están muy cerca en el tiempo. Así que a modo de simplificar, porque consideramos que no se tratan de eventos aislados, sino más bien de momentos generales en la vida de Van Gogh, armamos este conjunto de datos, simplificando las primeras 2 crisis y las últimas 3 en una, de forma que nos quedaron 3 crisis de Van Gogh. Y lo que nosotros hicimos fue tomar la tercera crisis y sus alrededores como conjunto de entrenamiento y todo el resto hacia atrás como conjunto de validación. Para preguntarnos, para llevar adelante la tarea de si se puede predecir si Van Gogh estaba en una crisis o no al momento de pintar cada cuadro. El conjunto de entrenamiento nos quedó balanceado, el conjunto de validación nos quedó desbalanceado, pero no importa porque es lo que suele suceder en problemas médicos, donde de toda una población de pacientes queremos encontrar a los pocos que están enfermos. Bueno, acá lo mismo, de toda la población de cuadros queremos encontrar a los pocos que son psicóticos. Nuestro modelo propuesto entonces fue utilizar la misma arquitectura que para el experimento anterior, pero obviamente la adaptamos para una tarea de clasificación, donde el valor de output lo vamos a interpretar como la probabilidad de pertenecer a la clase positiva, y como se trata de una tarea de clasificación binaria, vamos a medir el F1 score y el recall. Y replicamos las experimentaciones de Unfreezing Epoch y de Unfrozen Layers, y corrimos de nuevo un permutation test. Esta fue la experimentación de Unfreezing Epoch, donde variamos en qué epoch descongelar las capas convolucionales, volvimos a dejar el valor de cuántas capas descongelar fijo. Y lo que nos muestra esto, primero que nada, es que es muy ruidoso, ¿no? Como tenemos muchos menos datos, no hay una diferencia tan clara como antes y las curvas son muchísimo más ruidosas. Por un lado, respecto de la diferencia con el permutation test, acá podemos ver que no hay una diferencia clara con el permutation test, con lo cual esto parece indicar que estamos teniendo un resultado negativo. Y por otro lado, los distintos valores de hiperparámetros tampoco dieron uno mejor que el otro, no hubo una diferencia apreciable a simple vista. Así que esto parece estar indicándonos que se trata de un resultado negativo. En particular, les queremos prestar atención al recall, que el recall muestra el porcentaje de cuadros en crisis bien clasificados, y sobre todo eso nos está mostrando que no está aprendiendo a reconocer a los cuadros en crisis mejor que el azar.
Por otro lado, la experimentación de unfrozen layers, de cuántas capas convolucionales descongelar, mostró algo parecido. Por un lado, no hay una diferencia significativa entre las corridas experimentales y el permutation test. Y por otro, no parece haber diferencia entre las distintas corridas experimentales de los diferentes hiperparámetros. Y acá de nuevo, lo mismo, el recall está mostrando que el modelo no está siendo capaz de aprender a predecir los cuadros en crisis mejor que el azar. Así que como conclusiones del experimento 2, no vimos valores de hiperparámetros que sean mejores que otros, no fue posible reconocer a los cuadros en crisis mejor que al azar, y como posibles razones de este resultado negativo, podemos decir que el conjunto de datos fue más chico, que puede haber incertezas respecto a la documentación de las crisis, dado que están documentadas por médicos contemporáneos a Van Gogh, y bueno, también que la tarea fue demasiado ambiciosa, ¿no? Querer ver a partir del cuadro si se correspondía con un brote psicótico de Van Gogh o no, sospechamos que no nos iba a dar resultados tan buenos como antes. Así que como conclusiones generales de la tesis, en el primer experimento nosotros construimos estimaciones del estado mental de Van Gogh usando las cartas en las cercanías de cada cuadro y la entrevista clínica semiestructurada SSID4, y al entrenarlo vimos que fue capaz de predecir las etiquetas construidas con un muy buen grado de precisión y mostró una diferencia significativa con el permutation test, y esto en particular comprueba que logró hallar marcadores de estados mentales alterados en sus cuadros. Y por otro lado, en el segundo experimento, intentamos predecir los brotes psicóticos conocidos del pintor a partir de sus cuadros, pero en este caso no vimos resultados positivos, posiblemente debido a las limitaciones de los datos que usamos. Como trabajo futuro, queda algo muy interesante, que es la inspección de las capas convolucionales del modelo para visualizar los patrones concretos encontrados en las pinturas de Van Gogh. Esto es, imagino que algo que no todos nos preguntamos cuando vemos esta tesis, que es, bueno, la red fue capaz de predecir estos valores de etiqueta que nosotros propusimos como valores estimativos de su estado mental. Las redes neurales convolucionales se pueden abrir, se pueden convolucionar sus kernels sobre los cuadros de Van Gogh y ver qué patrones, qué mapas de activación genera esto para encontrar justamente estos patrones, pero bueno, hacer un trabajo bastante más artístico y manual. Por otro lado, la gran motivación de todo esto, como les decía, era dar un granito de arena más en la psiquiatría computacional, así que un gran trabajo futuro que queda es reproducir este experimento, pero donde los pacientes sean, en vez de Van Gogh, pacientes actuales y sus dibujos, donde busquemos marcadores de estados mentales alterados que pueden ser usados para ayudar en el diagnóstico. Y por último, cuando yo empecé a trabajar en todo esto, todavía no se había dado el auge reciente que hubo en inteligencias artificiales generativas, que presentan muchos casos, abrieron muchas puertas de exploración. Estas inteligencias artificiales se pueden usar para elaborar datos psiquiátricos sintéticos, barriendo un poco esta barrera que les comentaba de obtener estos datos. Se pueden analizar sus patrones de cómputo, ¿no? Dado que producen cosas súper análogas a lo que puede producir un humano, tiene sentido abrirlas para inspeccionar cuáles son los patrones de cómputo. Y por último, se podría aplicar, obviamente, a este proyecto, ¿no? Ayudándonos de inteligencias artificiales para que analicen los cuadros o las cartas de Van Gogh. Eso fue todo, espero que les haya gustado. Gracias por escucharme y bueno, abro espacio para preguntas y comentarios. Cuidado. Bueno, el estilo está muy bueno, muy original el trabajo. Ahora el psicotécnico se volvieron a de moda, la prueba para lluvia, ¿no? Pero otras, nada, muy interesante. Tengo algunas preguntas más puntuales, o bueno, un par de preguntas para. Mati, ¿puedes dar vuelta a tu compu? Así lo veo y escucho Y a mejor. ver, Ah, te apunto, me pido el agua que... bueno, una pregunta así general, si saben, es ¿qué tipo de psicótico tenía? O sea, ¿era esquizofrénico o era bipolar? ¿Sabes eso? Sé que no hay consenso en qué trastorno mental tenía Van Gogh. Uno de los papers que yo cito habla donde más que nada el consenso es que tenía varias cosas y que tenía problemas nutricionales, que también tomaba una bebida alcohólica que se llama absinto, que hoy existe pero se regula de otra forma, en ese momento era muy tóxica, como que estaba bajo los efectos de muchas cosas. ¿Qué tipo tenía pensiones, por ejemplo, no sé, pareja, no con la vida mucho, pareja, hijos, amigos, o era más como lo traído? ¿Sabes? No sé si tuvo hijos. Ese es el tipo de cosas que después digo, nada, tengo una idea, ¿no? Que vos tenés, si eran de rasgos, la gente que es esquizofrénica, ¿no? Que tiene como episodios psicóticos más en el estilo, ¿no? Como el efecto medio plano, ¿no? Como medio así paranoide, y después tenés la gente que, digo, súper
digamos, a grosso modo, que tiene capaz episodios más tipo de humanía. Es consistente con que tu posición muy productivo también. ¿Sabes? Otra pregunta así como. No, sé que uno de los papers que cito, que es el de Nolen et al., no, estudia entre distintos diagnósticos posibles de esquizofrenia y lo descarta por algunos motivos. Pero el paper no me acuerdo bien de qué año era, 2000 y algo. Sé que hay un montón, Van Gogh es un nicho dentro de esta línea de investigación y sé que hay incluso peleas entre distintos papers de cuál era el diagnóstico, cuál es el diagnóstico real de Van Gogh. Hay una línea en el mundo de la psiquiatría que es que prohíbe el diagnóstico post-mortem Yo del estoy de acuerdo con eso. Eso está recontra prohibido. De hecho, nosotros. De hecho, post-mortem ya está, digamos. Bueno, que pasó otros días, ¿no? O sea, no, yo estoy en contra de eso, digo, porque. Como que el diagnóstico médico es una entrevista donde vos hablás con la persona, les cuestionarios, hablás con los familiares, digo, ¿no? Entonces, así como en su momento teníamos que Cristina tenía el síndrome de Hubris, ahora digo, no digo que no esté loco esta persona en particular, yo digo que es difícil establecerlo por cómo habla el público, digo, eso pasa mucho. Por eso, entonces, Creo que hay mucho cuidado. sí, el mundo de la psiquiatría evita tratar de poner el esquizofrénico. Si no, si en un momento no tuvo una Tuvo brotes psicóticos, están documentados. ¿Qué le pasa? María psicológica con una cantidad, se está tanto en eso. Varios coincidieron con internaciones, Okay, donde él estuvo internado. Sí, sí. Eso está bien documentado. Entonces, podemos hablar de brotes psicóticos en internación. Eso se puede hablar. Probablemente. Decir que era esquizofrenia, bipolaridad o alguna descompensación poblacional es. Muchas de estas cosas también muy, como que muchas comorbilidades, que puede haber tenido depresión, esquizofrenia, digo. Bueno, era más que nada para tener un poco más clara de. Después, esto no me acuerdo si habías hecho un tesis o no, porque lo pregunto igual. Cuando vos tenés la data de las crisis, ¿no? La data de la similitud con el suicidio. Sí. Son cosas las que usaste al momento, porque vos ahí podrías marcarlo que estuvieron haciendo, más o menos. Claro, no, eso no lo hice, pero sí, sería fácil marcarlo sobre esto. O sea, recuerdo que había como un clúster de internaciones cercano al final y ahí veo que claro. unos picos, pero estaría bueno capaz mirar eso, ¿no? O sea, las internaciones solo fueron en los últimos 2 años. O sea, que seguro es. Claro, el segundo experimento fue agarrar todo este cachito, digamos, de Claro. mitad de 1868 hasta 1890, que es cuando muere Van Gogh. Y, Está bueno, no, claro. Sí. Todo como para validar un poco esto también, ¿no? Digamos, Claro. Una sugerencia. Y después un comentario más metodológico, que vos en esta parte del trabajo hiciste la selección por parámetros. Sí. Y después te quedaste, bueno, con los resultados del portfolio. Pero ahí no puedes tener un poco garfiado si no lo separas, si no tenés un set. Digo, vos utilizas los parámetros. No recuerdo si tenés un follow set o no. No, nosotros optimizamos con solo una de las etiquetas y después reprodujimos experimentalmente para todo el resto. Claro, pero estaban muy relacionadas. Sí, eso, en realidad sobre eso, más que nada lo importante que quisimos ver con nuestra experimentación de hiperparámetros fue jugar un poco con la arquitectura que construimos, porque fue una arquitectura híbrida, ¿no? Donde tuvimos pesos preentrenados y pesos no entrenados que propusimos nosotros. Y lo que nos mostró esto en realidad es que, si bien logramos hacer cierta mejora de hiperparámetros, la diferencia grande ya estaba, ¿no? De hecho, no mejoramos mucho respecto a la primera corrida que hicimos, que fue esta. Así que en realidad, la exploración de hiperparámetros fue. Si hubiese tenido una mejora, yo sospecharía que puede ser un poco de ahí, pero bueno, claro, si no la tuviste, bueno, capaz no es tan válido. ¿Qué más? O sea, una pregunta, un par de preguntas más cortas, ya le Pablo. ¿Cómo se les ocurrió medir como la distancia semántica? Digo, pero vos en tu lado tienen un montón de técnicas que estuvieron estudiando para. La distancia en la entrevista. Digo, hay un montón de trabajos que diría más que desarrollaron métricas para más o menos adaptar el discurso. Esta es la primera vez que la veo, ¿no? Una distancia entre el texto y los ítems de la. Claro. Digo, creo que yo voy a usar ese, capaz no algunas otras que habían desarrollado en el grupo antes, cómo es coherencia, lenguaje, digamos. Sí, es buena pregunta. Sé que en este proyecto en realidad es anterior a mí y sé que hubo intentos de la Owen de usar medidas de coherencia semántica. En particular, nuestra elección de usar la entrevista clínica tuvo que ver con esto de que hay un paper antecedente
que no me acuerdo bien en qué, acá está, en esta diapositiva, del Nobel Electoral, en el 2020, en donde hicieron algo parecido, pero entrevistando a psiquiatras y a historiadores del arte expertos en Van Gogh, donde usaron también sus cartas y también esta entrevista psiquiátrica. Entonces nosotros quisimos basarnos experimentalmente en ese trabajo para usar también sus cartas y la entrevista psiquiátrica, ¿no? Lo más simple que podemos hacer en computación es medir la distancia semántica entre una y la otra, entre cada carta y esta entrevista. Hubo en este proyecto, antes de que llegue yo, otros intentos de directamente agarrar, construir los tópicos 1, ¿no? Y medir la distancia semántica a palabras como psicosis, como amor, y dio peores resultados. O sea, cuando hicimos esto de clusterizar la entrevista, mejoramos un montón los valores de correlación que medimos. Y lo cual nos muestra que estamos agarrando valores más robustos, ¿no? Como Lo que la pasa inteligencia con una medida de coherencia que no correlaciona bien la serie temporal. O sea, es una medida bien y combinado con otras medidas logramos hacer un clasificador que te distinguía bien psicosis o no psicosis, pero cuando vos haces la predicción, la verdad era malo. Entonces pasamos a hacerlo de las palabras que está diciendo y él entró justo después de eso. ¿Por qué elegimos las palabras psicosis, amor, tiene sentido. todo eso? Eso porque tiene sentido, pero más sentido tenía con ese antecedente usar la entrevista y no las palabras emitidas nosotros a mano, que tenían sentido, no eran palabras con No, también, objetivos. un poquito más. Sí, y un comentario así, como medio muy sutiles, sería bueno ver a quién le van a manejar, ¿no? Porque la persona con esta no se expresaba más, alguien familiar y capaz en otra, no sé, el abogado tipo, le escribía tipo si parecía más sano, capaz hay una correlación entre este tipo de cosas que quién les mandaba la carta. Sí, sabemos que la mayoría se las mandaba a su hermano Teo y por eso sabemos que son buenas cartas para analizar los estados mentales, porque Van Gogh hacía cosas como literalmente escribirlo y me siento ansioso, y le mandaba en la carta un dibujo, un autorretrato de él, donde lograba manifestar su ansiedad. Pero nosotros no nos quedamos solo con esas cartas dirigidas a su hermano, agarramos todas las que están disponibles, pero sí habría sido una breve interesante quedarnos solo con esas. Fue un comentario medio obligado, yo tengo una pregunta, es ¿cómo ves vos esto que se puede usar? Digo, ahora, el día de mañana, no sé, se hace esto, conseguir datos, ponerle de personas realmente que tienen ansiedad de diagnóstico, entrenar su modelo, funciona, vos cómo ves el rol, este tipo de desarrollos, cómo te lo imaginas, ¿no? En la práctica psiquiátrica ya ahora actual, en el día a día. Sí, es una buena pregunta. O sea, ahí el desafío que volvemos a tener es cómo construir las etiquetas, ¿no? Porque vos tenés la producción artística de un paciente, que es una producción libre, pero bueno, de nuevo tenés el desafío de cómo saber si... Bueno, pero recuerda que tenía un proceso ya validado, que alguien lo estuvo ocultando durante 5 años, con un consenso de psiquiatras, digamos, ¿no? Y le pidieron a los pacientes que hagan dibujo, y la pregunta es más del estilo de cómo lo vemos esto como herramienta, ¿no? El tipo de uso que, si digo, hay muchos usos que podemos ver. Podés intentar reemplazar a un psiquiatra, podés dejarlo como una herramienta de, no sé, de alerta de que algo va a pasar. Entonces, de vuelta, Claro. ¿cómo te imaginás? Es una pregunta abierta, no digo, como vos si tuviese que vender esto a psiquiatras, por ejemplo, ¿cómo se lo vendería? ¿No? Y yo me imagino que ayuda en varios puntos. O sea, por un lado, si ya tenemos este dataset, como decís, ya validado, ¿no? De cuáles son, o sea, qué producciones corresponden a pacientes psicóticos y cuáles no, primero nos contesta una pregunta de sí o no, ¿no? De, o sea, si nuestra red puede encontrar marcadores mentales en estas producciones libres de pacientes o no. Y después una línea muy interesante que se abre ya de inspeccionar las capas convolucionales para investigar los patrones, ¿no? Así como yo mencionaba que acá desde el punto de vista artístico sería interesante ver qué encontró en los cuadros de Van Gogh, ahí sería sin duda mucho más útil incluso, ¿no? Para ver cuáles son los patrones en los pacientes que hacen estas producciones, y de eso serviría para construir nuevos criterios en la psiquiatría, ¿no? Criterios de evaluación de dibujos que hoy son hechos por humanos, tienen falencias. Introducir redes convolucionales para investigar esto sería muy útil. Una herramienta más tipo de descubrimiento. Bueno, buenísimo. Esas son las preguntas. Pablo, para que sea. Buenísimo. Bueno, felicitaciones. El trabajo está muy bien, es muy agradable de leer. A ver, unas preguntas muy puntuales también al principio. Cuando mostrás las particiones de los datos, el grupo scaffold, Sí. ahí es un pedacito, ¿no? De los datos. Sí, eso, perdón, no lo aclaré. Esto era para ilustrar. Acá, esto es 1880-1882. Lo hice así para graficarlo y que quede claro que agarramos trimestres, ¿no? Porque acá agarramos desde enero hasta julio.
Pero digamos, hay un montón de trimestres y en cada fold muy cierto. hay más o menos cuántos. Para En, tener una idea de los números. en cada poll y hay más o menos 40 grupos distintos, ¿no? Ok. Porque el intervalo es de 10 años de nuestros datos que tuvimos. Y entonces los datos por cada trimestre es una etiqueta. O en cada trimestre hay varias. No, en cada trimestre hay varios cuadros y cada uno tiene una etiqueta distinta. Varía la cantidad. No, eso no lo exploramos. ¿Cuántos cuadros hay en cada trimestre? No hicimos ningún análisis para ver eso. Ok. O sea, podría ocurrir un trimestre y un solo cuadro y una sola carta, por ejemplo. Puede pasar, sí, sí. Sí, en ese sentido hay cierto ruido experimental. O sea, no. Lo que hicimos fue descartar los cuadros que no tenían ninguna carta en su ventana temporal, que eran más o menos el 10% de los cuadros. Pasamos como de 2.200 a 2.000 cuadros. Pero no hicimos después ninguna validación de cuántas cartas tomar para cada cuadro, con lo cual eso introduce ruido, sí. Puede haber cuadros que tengan un montón de cartas y otros que tengan muy pocas. Y los grupos son al azar, solo con esta idea que por ahí no estén. Claro, fueron tomar trimestres, pero al azar, sí. eh, Los grupos igual están balanceados, o sea, son group scaffold, ¿no? Entonces, lo que hace el scikit-learn con eso es intentar encontrar el mejor, o sea, lo más balanceados posibles en esos folds. Si son 4-1, o si son 5 folds, por ejemplo, que esos 5 folds queden lo más balanceados posibles. Creo que le pone ese constraint a nivel, en cuanto a cada cuadro, o sea, que haya una cantidad de cuadros pareja en cada uno de los folds. ok. Pero o sea, un cuadro es una muestra y en total ¿cuántos cuadros había? 2.000, más o menos. Bien. Y entonces, cuando mostrás los resultados de la primera curva del primer experimento, ahí eso es simplemente el valor para todo lo que es validación. Sí, promediado a través de todos los folds. Promediado. Sí, Porque o sea, porque medimos el coeficiente de corrección de Pearson para la validación de cada fold y después, en vez de reportar 5 coeficientes de corrección de Pearson distintos, reportamos uno que es el promedio de todos. pero vos, la idea que en validación tenés todos los datos, Ajá. ¿no? Entonces, no hace falta medir para cada corrida el R y después promediar, sino que puedes juntar todos los datos Sí, y tener un solo R que suele ser mejor que promediar, porque el promedio de pocas cosas es peor que hacer la cuenta con más cosas. Claro. Sí, muy buen. Sí, es cierto eso. Porque en realidad, digo, la barrita de error ahí no sabemos cuál es, del R, en algún fold por ahí te dio un R más chico, Sí, es verdad, eso otro puede haber pasado. un R más grande, y en realidad es una barra de error hecha con 5 valores. Y lo otro que sería interesante es agregarle, o sea, la estrategia que yo suelo usar es, en vez de hacer eso, porque hago un promedio con 5 cosas que no están bueno, junto todos los datos, tengo un solo número, pero cuando quiero poner mi intervalo de confianza, hago otra técnica como bootstrapping, o incluso acá podría ser un test de permutación, pero solo en las etiquetas, sin entrenar, Ujú. y ahí me va a generar una barra de error a esto, que no, digo, en principio no sé qué tamaño tiene. Yo creo que no va a llegar a 0, pero por ahí es, no sé, el tamaño. Es el único comentario sobre esto. Y entiendo que el permutation era, bueno, hay que correr o sea, lo hicieron justamente entrenando en etiquetas permutadas, Claro. entonces había que correr todo. Pero mi pregunta es, por ahí hubo suerte y ese ejemplo aleatorio dio muy mal. Digo, si tuviesen muchos más recursos, estarían los planes hacer mucho más. Sí, en realidad la razón de una sola corrida es que cada corrida lleva varias horas. Pero sí, en realidad lo correcto en un paper, por ejemplo, sería hacer un montón de test de permutación y hacer algún test estadístico para medir la significancia de esa diferencia. En este caso, en realidad, yo reporto uno, en este gráfico hubo más test de permutación que vimos a ojo y todos daban muy parecido, pero sí, desde ese sentido, metodológicamente se podría mejorar para esa diferencia medirla estadísticamente.
Después, bueno, una pregunta, se puede hacer para todos los, pero para los experimentos, pero pensémoslo para el último, por ahí es más fácil. Si uno dice, ok, acá tuvo crisis en estas épocas y tengo los cuadros. Ajá. Uno dice, bueno, vamos a hacer un modelo Machine Learning a que trate de encontrar ahí, pero. O sea, un modelo Machine Learning puede agarrar y encontrar estructura que para nosotros es muy difícil, como cosas sutiles que están en los píxeles, detalles del trazo, todo, pero también por ahí una VGT puede encontrar cosas como, no sé, cosas más groseras que uno por ahí identifica. No probaron ver si se veía algo claramente cuando, porque acá tenés es más concreto cuando está internado y cuando está mal, pues si pintó algo ese día, a ver, es exactamente a ojo, es lo mismo que cuando no estaba. Sin mirarlo artísticamente con los ojos. Sí, porque al principio puedes decir, mira, es un buen dato, decir, che, no se ve ninguna diferencia, vamos a ver si un algoritmo lo encuentra, pero. De hecho, lo que sería bueno es con humanos, Sí. ¿no? Tipo, humanos que tengan algún tipo de experiencia. El que está laburando con nosotros en esto es Guille Sechi. Guille Sechi, la mujer, es química, trabaja en el Met en Nueva York, especialista en Van Gogh. Es parte, bueno, todo esto, no, siempre fue la idea, cuando escribamos el paper de esto, llamarla así. Claro, es un human writer, Que sea un human writer diciendo, che, lo que se ve de esto que decía Mati, de los mapas de calor sobre los cuadros, que alguien experto en pintura diga, esto tiene sentido, qué sé yo, pintaba con trazo más grueso. el mapa de calor tipo así, no sé, tipo mapa de ocultaciones, tipo cosas, no sé si porque. Bueno, no sé, dije mapa de calor. No, está bien, pero digo, bueno, eso hay que entrar, bueno, si es algo muy sutil, como dice Pablo, si hay un objeto concreto que está dibujado, está mal, ¿no? Pero bueno, la idea es sí, tener un human writer que diga, esto tiene alguna interpretación artística de lo que está pasando en la. Sí, la respuesta corta es que no lo hicimos, pero está dentro del gran trabajo futuro de esta tesis. Y hay muchos recursos en Internet que te muestran cómo, no sé, para un problema muy fácil de clasificación de imágenes, si vos convolucionás una red entrenada para clasificar imágenes y lo convolucionás sobre una imagen de un pajarito, ponele, te muestra cómo la red convolucional detecta cosas como el pico o todo el cuerpo del pajarito, pero para esto es mucho más difícil hacer eso, ¿no? Porque es un trabajo manual de convolucionarlo y ver qué patrones detectó, así que necesitas digamos, toda la parte técnica de hacer esto, reproducirlo manualmente, pues toda una parte artística de ver qué patrones en los cuadros encontró. Y dicho eso, como dice Diego, puede ser que los patrones sean o muy complejos o cosas muy sencillas como ver el color directamente. Esto es una teoría sobre el color, ya que lo nombra. Hubo un momento donde Van Gogh empezó a pintar muy amarillo. Y hay una droga que le daban en la época de los brotes psicóticos para cuidarlo, como parte de la internación, que dicen que podría tener afectación de la percepción del color. De que el color amarillo en realidad fue el resultado de estar papeado por su prisma. O sea, hay gente que tiene teoría de eso. Hay que digamos, si esto lo van a. Pero bueno, ver curvas de color, a los tiempos, cosas más exploratorias, ¿no? Una cosita más. Y cuando en el experimento de 300, para clasificar la salida de la red, son umbrales, supongo. Sí. ¿Qué valor? No me acuerdo bien qué umbral elegimos. O sea, usamos una capa sigmoide al final para llevarlo 0 a 1. Creo que no hubo ahí un umbral que nosotros elijamos. O sea, me parece que PyTorch hizo su magia ahí. ¿Sabe? Lo planteamos como un experimento de clasificación. No sé vos, Lau, si te acordás de un umbral. No, porque usaste directamente la softmax cross Usamos entropy. Binary Cross Entropy Loss. No, está bien. La salida es una probabilidad entre 0 y 1 que pone un umbral para decir sí. Clase normal o psicótica. Claro. Umbral, en principio, sí por defecto es 0,5, pero si vos tenés clases desbalanceadas, en este caso, por ahí te conviene mover ese umbral. Y, En el dataset de entrenamiento las clases no están desbalanceadas, ¿eh? Pero acá el entrenamiento estaba balanceado y validación. claro, pero bueno, variación, entonces por ahí te conviene. El problema es que vas a encontrar el mejor umbral para este set de validación que por ahí. Pero bueno, esos son los únicos datos que tenés, o sea que de última podés decir, estoy overfiteando estos datos, pero bueno, Claro. porque no lo quiero usar en la práctica.
porque no va a venir, no va a haber más cuadros con Google. Así que está bien. Esa es otra, ¿no? Bueno, pero ahora deliramos, pero nada, que uno lo que la situación cuando entrena con un balance, cuando se testea con otro balance, justamente puede jugar con el umbral para mejorar los resultados cuando cambia el balance. Claro. O sea que los resultados podrían mejorar. Y de hecho, tenés la figura del. Yo no expliqué la curva ROC y listo. Sí, bueno, en la tesis planteamos la curva ROC, sí, que muestra eso, juega con los umbrales. Y ahí, La curva ROC le va un poco, no le va tan mal, porque yo acá veo que Ricol en un momento no está mal. Después. Bueno, le va igual que a Permutation Test. No, pero va de 0, ¿no? Permutation Test va de 0 Y sube. a 0,4. Y el que dice Unfreezing Epoch 70 Va de 0,8. baja, pero en un momento le fue bien, en las pocas épocas, antes de que se haga Unfreezing. Porque por ejemplo le va muy bien al Recol, le va muy bien al otro, ¿no? Claro, sí. pero bueno, justamente. Claro. Pero si vos querés que tenga buen recall, bueno, igual el F1 mide un poquito eso. Pero bueno, eso en realidad no es que digo que hay solución, digo. A veces el F1 y ya te queda el ruido. Nada, lo del umbral es algo que se puede navegar. Bueno, creo que eso es todo. Sí. No, porque una pregunta súper general. ¿Sí? Está bueno en la laburo poner que es una prueba de concepto, porque está clarísimo que hay mil maneras de hacer esto, pero si dijese, bueno, ahora quiero hacer de nuevo, por decirlo así, o tenés infinitos recursos, un poco las cosas ya las dijiste, pero ¿qué dirías? ¿Haría algo de otra manera? ¿O con más recursos haría esto? ¿O qué cosa por vos te interesa? ¿Qué dirías? Me gustaría probar esto, me quedo. Y se puede jugar más con las etiquetas. Nosotros tomamos una decisión, ¿no? Que fue usar la entrevista clínica. Ahí hay un montón de otras formas digamos, de etiquetar cada cuadro en psicótico, no psicótico, ¿no? Con los valores de estado mental de Van Gogh. Se puede hacer un análisis a mano, ¿no? De cuadro por cuadro, carta por carta, porque no son infinitas. Por un lado se puede mejorar eso, ¿no? El etiquetado de los cuadros, se puede explorar qué tanto sentido tuvo nuestro etiquetado, porque puede, digamos, yo demostré que la red pudo predecirlas muy bien, pero puede que los patrones que encontró en los cuadros sean algo sumamente aburrido. Eso abre una breve experimental para jugar y ver qué patrones se pueden encontrar. Después, ¿qué otras cosas modificaría si lo hiciera de cero y tuviera más recursos? Creo que experimentaría más con los hiperparámetros. Después, en la experimentación de regresión, algo que vimos fueron estos abismos que yo les había mencionado, ¿no? Tenemos el Unfreezing Epoch, el epoch donde descongelamos las capas convolucionales y empeora. Eso estoy seguro que se puede mejorar un montón con herramientas de redes neuronales, ¿no? Modificando, nosotros jugamos un poco con el learning rate, usamos un optimizador que lo modifica dinámicamente, pero estoy seguro que se puede mejorar para que ese abismo no se dé o se dé menos y la red tenga mejor performance. No sé, se me ocurre que jugando con un learning rate más bajo en ese intervalo, tal vez. Sí, pero por ahí después, sí, tenés infinitos recursos, sí, porque le Sí. das 5.000 épocas. Claro, en realidad esto fue, no sé si es algo estándar o no, en redes híbridas así, supongo que sí. Pero bueno, se me ocurrió que se puede mejorar, pero bueno, mejorar estos hiperparámetros tiene sentido más que nada si lo queremos aplicar a pacientes reales. Esto como fue una prueba de concepto, era más bien para ver en qué sentido iba la mejora de la red, más que, porque no logramos mejorarla mucho, digamos, desde la correa inicial. Bueno, ¿El público alguna pregunta? no, todo buenísimo. Bueno, gracias Mati. Ahora les pedimos a todos que vayan para afuera, que el jurado delibera y que pase la nota a Mati en breve. La conversación que tengamos.